Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Samuel es joven, casi un niño, y necesita ser acompañado en el descubrimiento y encuentro con Dios. Elí es el encargado de esta catequesis, tan personalizada como iluminadora. Elí acompaña, señala, muestra, enseña. Y así Samuel tendrá la posibilidad de optar, aceptar y encontrarse con el Señor, todo un modelo catequístico. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando y vamos a ir haciendo durante toda esta semana, la primera semana del tiempo ordinario. Es color verde, color de la esperanza, este caminar que vamos a hacer en esta primera etapa, preparándonos siempre hacia ese encuentro personal con el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Pero Elí le dijo:
yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le ha sido revelado. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, habla, porque tu servidor te escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza y no se vuelve hacia los rebeldes que se extravían tras la mentira. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley están en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a rezar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así Jesús recorría toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta, aquí encontramos a un Jesús taumaturgo, es decir, un Jesús que expulsa demonios. El Evangelio de San Marcos es tan rico, es tan lindo, es maravilloso lo que San Marcos nos va contando y nos va diciendo, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros podemos entender que el expulsar los demonios es la fuerza verdaderamente del cristiano. Pero ya entendemos aquí, ni que peyuseina y popea y poseído pea que amó, ¿verdad? No. El daimón quiere decir justamente esa fuerza interior. Eso quiere decir en griego daimón, y de ahí viene demonio. Es nuestra ira. Jesús mismo dice, ¿verdad? ¿De dónde vienen
todos los pecados nuestros, del corazón del hombre, lo que sale de tu interior. Y fíjense que es un Jesús entonces que recorre, es un Jesús que entra en las sinagogas, es un Jesús que viene a liberarnos. Y aquí nos pone el ejemplo de esta mujer que está en cama. Apenas le avisan, aquí está la suegra de Simón que está con fiebre en cama. Y Jesús, miren, se acerca, la toma de la mano y la levanta. Queridos hermanos, aquí está para subrayar una palabrita esencial, con un verbo, tomar y mano. Tomar de la mano. Queridos amigos, esto significa, ¿verdad?, el aspecto bien humano, bien antropológico. Recordemos que San Marcos es el primer evangelista, es el primer evangelio que se está escribiendo en el año 65. Y entonces se hace entender que la presencia de Dios con su encarnación, ya celebráramos y con la Navidad, ¿verdad?, significa para nosotros, queridos hermanos, humanidad. Entrar, tocar, pasar la mano, quiere decir entonces que nosotros ya de la pisar. El que no te quiere saludar, el que no te quiere pasar la mano, entonces ya de cierta manera medio parece que te repulsa, ¿verdad? Se llevando a cuando vino esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Todo, ¿verdad? De lo que significó, ¿verdad? El COVID, ¿verdad? Entonces, diga, estuvimos pasando de ICO, pasando de pecha o lo que sea. Pero, sin embargo, parecía que faltaba esa humanidad, menos todavía un abrazo, menos todavía exacto. Algunos que tuvo, metemos un brillante, ni ya sería muy Julia. Bueno, en fin, son situaciones, ¿verdad?, que hemos pasado también. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que el camino de nuestra salvación, el camino que Dios nos presenta es a través de la humanidad. Pasar la mano, tocarle de la mano. No quiere decir ahora que es porque yo le estoy tocando, sino que es el género literario que nos hace entender nuestra cercanía. O peor que le dice ahí. Para que nosotros podamos ayudar a alguien a salir de ese vicio de la caña, de ese vicio de la droga, de ese vicio de no responsabilizarse de la familia, de ese vicio de no ayudar y acompañar. Entonces quiere decir que nos está faltando humanidad. Es la humanidad, es decir, es nuestra sencillez, nuestra cercanía al hermano lo que irá cambiando. También nosotros decimos, ¿verdad? Y esto alguna vez es de chiste, pero también es muy cierto. Cuando somos novios, dice, hablamos, susurramos al oído y nos escuchamos. Ay, mi amor, ¿cómo? Ay, qué lindo. Cuando vamos creciendo, después dice, ya comenzamos a gritarnos. Quiere decir que ya no tenemos la capacidad de escucha. Entonces quiere decir que el amor, queridos amigos, el dejarnos tocar por la fuerza de nuestra humanidad que Dios nos ha dado, es lo que verdaderamente nos cambiará. Y eso es lo que sabemos, ¿verdad? Muchas veces hacemos de todo. Cocaraí, cuando hacemos ahí oír la caña y la yapota. En el fondo, el único camino que ayudará después para salir va a ser la humanidad. Es decir, la cercanía, el acompañamiento. El asunto es que muchas veces nañan de paciencia veima. Ne paciencia mina ese ama y la de música lleva. Pero la falta añande. La humanidad es esencial y muchas veces estamos perdiendo este elemento y Jesús nos vuelve a enseñar. Apenas le dicen y es Jesús el que se acerca. Jesús se acercó, tomó de la mano, la levantó. Lo que nos levanta entonces es la fuerza del amor, la fuerza de la presencia. Yo he conocido muchas familias, sobre todo de estos que tenían, ¿verdad?, sus hijos un poco así especiales porque estaban muy ensimismados, estaban muy encerrados, ¿verdad?, dentro de sí mismos. ¿Cómo lograron que saliese de esa situación? Cercanía, cercanía, cercanía. Socialización, socialización, socialización. El problema es que muchas veces, queridos amigos, en este mundo en que estamos muy metidos con nuestras cosas. Entonces nuestra humanidad se está debilitando porque parece que tenemos metas, objetivos, pero objetivos muy individualistas.
sin darnos cuenta que había sido lo esencial y lo fundamental. Y por eso la Biblia siempre te habla desde el principio de su ser natural, ya la nación, ¿ve? Te habla de la comunidad. Si te habla de una conversión personal, es siempre incluso en vista a tu comunidad, a tu familia, a tu iglesia. Queridos amigos, pidamos que también nosotros podamos estrechar, pasar nuestra mano, seamos cada vez más humanos, dediquemos más el tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los amigos. Miremos las cosas lindas para poder también transformar nuestra sociedad, que nos necesita a nosotros como comunidad, como familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que cure las dolencias de tantas personas y familias a causa de las injusticias y el egoísmo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que tengan la capacidad de apacentar a los fieles y den respuestas a sus necesidades espirituales, morales y materiales, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean sensibles a los reclamos del pueblo y eviten caer en la corrupción, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los alejados de Dios, para que sientan la misericordia de Dios, que reconforta y anima a seguir adelante el camino, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él,
Los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Caray, guasuete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, etereín de tupa, opa, maynara, ubuja, palomombe, une tuishaja. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Quiero